Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo panel de discusión de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia en asocio con Legis. Les recomendamos mantener sus micrófonos en silencio y hacer uso del chat para hacer sus preguntas. El chat estará habilitado durante toda la sesión. Hoy nos estarán acompañando como panelistas la doctora Jimena Zuleta Londoño, el doctor Alejandro García de Brigar, el doctor Alfonso Miranda Londoño y como moderador el doctor Gabriel Ibarra Pardo. La doctora Jimena Zuleta Londoño es abogada de la Universidad de los Andes con especialización en Derecho de la Competencia y Libre Mercado de la Universidad Javeriana y maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Actualmente es socia en Denton, Cárdenas y Cárdenas en los grupos de infraestructura y APPs, Derecho de la Competencia, Litigios y Arbitraje. Ha sido considerada constantemente como una abogada líder por los principales directorios legales internacionales. Sus más de 25 años de experiencia incluyen participaciones en importantes asuntos contenciosos que incluyen litigios y arbitramientos nacionales e internacionales relacionados con proyectos de infraestructura, prácticas restrictivas de la competencia y derecho administrativo. Trabajó como abogada de la firma Boutique especializada en solución de controversias Fernández de Soto y Asociados. Bienvenida, doctora Zuleta. El doctor Alejandro García de Brigar es abogado de la Universidad Javeriana, profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba con el grado de subteniente y obtuvo un LLM de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York. Se desempeñó como abogado extranjero en la oficina de Nueva York de White & Case LLP. Actualmente es socio en Brigar Urrutia, en donde tiene a cargo la oficina de Brigar Urrutia en Cali. Lidera la práctica de Derecho de la Competencia y tiene experiencia en todas sus áreas, incluyendo control de integraciones, carteles y beneficios por colaboración, abuso de posición de dominio y competencia desleal. También es miembro de la práctica corporativa, asesorando y acompañando a empresas nacionales y extranjeras en temas corporativos y en la estructuración, negociación y finalización de procesos de adquisición. Bienvenido, doctor García. El doctor Alfonso Miranda Londoño es abogado y socioeconomista de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes y máster en Derecho de la Universidad de Cornell. Es profesor de Derecho de la Competencia a nivel de pregrado y posgrado en las universidades Javeriana, Externado y otras. Conferencista en Derecho de la Competencia a nivel nacional e internacional. Director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. Cofundador y director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia CEDEC y fundador de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia ACDC. Fue designado como asesor no gubernamental ante la Red Internacional de Competencia, ICN, por Colombia durante los años 2012 a 2016 y posteriormente del 2019 hasta la fecha. Actualmente es socio de la firma Esguerra Asesores Jurídicos, donde lidera la práctica del derecho de la competencia. Bienvenido, doctor Miranda. El doctor Gabriel Ibarra Pardo es abogado de la Universidad Javeriana, con máster en Derecho en el International Business Legal Studies de la Universidad de Exeter en Inglaterra. Es socio fundador de Ibarra Abogados, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y hace parte de la lista de panelistas elegibles del órgano de solución de diferencias de la OMC. Actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Bienvenido, doctor Ibarra. Bueno, muchas gracias a todos. Me complace mucho ver esta nutrida asistencia en el día de hoy. La asociación es la casa de ustedes. Debo comenzar por anunciar que hemos ampliado un poco el ámbito de este panel. Inicialmente el propósito era hacer el panel limitado a los acuerdos de colaboración entre competidores y a las nuevas medidas que se han adoptado recientemente para hacer frente a la crisis, pero hemos decidido como un acuerdo ampliarlo un poco más, porque todo esto que está pasando es expresión básicamente de algo que va más allá, y es hasta dónde o cuál es el papel que debe tener el régimen de competencia
en un momento de crisis como esta. Y aquí surgen varios temas que tradicionalmente se han visto como en conflicto y todas estas nuevas situaciones llevan a uno a preguntarse si realmente en estas épocas existe tal conflicto o no. Me refiero, por ejemplo, al tema de la política industrial y ley de competencia. Y aquí trataremos esa discusión. Y es hasta dónde realmente puede existir un conflicto. ¿Son realmente tan antagónicos el régimen de competencia y la política industrial? Sobre todo si partimos de la base de que cada ámbito de estos sectores, tanto la ley de competencia como la política industrial, buscan en últimas el bienestar de los ciudadanos, elevar sus estándares de vida y la calidad de vida. Ese es el propósito en últimas de la ley de competencia, al igual que también de la política industrial. De hecho, en estos momentos aparecen la claridad de dos variables o es válido controvertir y analizar hasta dónde realmente existe tensión, por ejemplo, en dos variables muy importantes que son el empleo y la necesidad de mantener los precios bajos. Aquí, por ejemplo, pues los papeles de la autoridad de competencia están básicamente priorizados entre controlar los abusos, por ejemplo, los precios, y por otro lado, salvar o ver qué medidas, sin que, por supuesto, se desvirtúen sus fines, se pueden adoptar para dar una mano a las empresas en crisis. Y aquí surge un tema y es, por supuesto, es muy importante para el consumidor tener precios bajos, pero más importante que tener precios bajos es tener también la capacidad de ingreso o la capacidad de compra, los recursos necesarios para comprar esos precios bajos. En consecuencia, cuando hay una cuestión de empleo generalizado y los consumidores no tienen empleo porque hay una situación generalizada de crisis o la mayoría de ellos, o hay un gran desempleo, pues de nada va a servir tener precios bajos si no hay con qué comprar los productos a unos precios bajos. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo se hace? ¿O realmente ahí es incompatible? Se podría utilizar el régimen de competencia para lograr tener un equilibrio entre empleo y eficiencia económica y reducción de precios. Esos son los temas que vamos a controvertir y que van a terminar necesariamente confluyendo en las medidas que se han adoptado, las excepciones a la ley de competencia, los acuerdos entre competidores, el papel de las integraciones, etcétera. Entonces, habiendo hecho esa introducción, quisiera entonces, sin más preámbulos, comenzar por preguntarle al doctor Miranda, a su juicio, ¿cuál es el papel que debe tener el régimen de competencia en una época de crisis? ¿Es necesario de pronto cambiar el chip en sí de los objetivos, así sea de manera coyuntural, o no deben de hacerse ciertas adaptaciones al papel, al régimen de competencia? Entonces, doctor Miranda, ¿cuál es a su juicio el papel o el rol que debe jugar el régimen de competencia en épocas de crisis como las que estamos afrontando? Gracias, doctor Ibarra. Yo, pues, en primer lugar, quisiera agradecerle a la ACDC y a Legis por la oportunidad, pues, de estar en este panel. Un cordial saludo para todos los presentes y para los panelistas. Es para mí muy placentero estar aquí con ustedes. Yo, además, como vicepresidente de la ACDC, quiero nuevamente resaltar la tarea que ha venido haciendo la ACDC con estos paneles, con estas mesas redondas virtuales que han tenido un éxito sin precedentes. Ya en este momento tenemos 101 participantes y nos dice Legis que hay inscritas como 400 personas y nos dicen que este es, digamos, el panel que ha recibido más inscripciones. Naturalmente sabemos que nadie se puede salir de su casa, entonces eso ayuda, pero de todas maneras consideramos que ha sido un gran éxito de la ACDC poder brindar estas oportunidades para todos. Queremos
alentar a los abogados jóvenes, los economistas jóvenes de la ACDC, a las personas que quieren participar en estos eventos para que se aproximen a los comités que tiene la ACDC y nos expresen sus intereses para que puedan también participar. Muchas gracias, doctor Ibarra, por esta primera pregunta sobre el papel del régimen de la competencia en épocas de crisis. Y yo quisiera allí comenzar por decir que uno es el papel del Estado en épocas de crisis y otro es el papel del régimen de competencia. El Estado seguramente tiene que aplicar una receta keynesiana porque los particulares en medio de una crisis económica tan grande no pueden salir de la recesión ellos solos y tienen que, ya Jimena nos hablará un poco de las políticas públicas, etcétera, pero una cosa es el papel que el Estado tiene que hacer a través del presupuesto, de la contratación pública, de las ayudas a las personas con necesidades básicas insatisfechas y a la población más pobre y vulnerable en todos los ámbitos, no solo en el de salud, sino en todos los ámbitos. Y otro es el papel del régimen de competencia. Si nosotros creemos que la ley de libre competencia, que el régimen de libre competencia es necesario en una economía social de mercado para lograr que funcione esa economía social de mercado de manera idónea dentro del Estado social de derecho, pues uno tiene que pensar que el derecho de la competencia no se puede detener por el hecho de que haya una crisis económica. Evidentemente se debe mantener la presión sobre los carteles empresariales, sobre las prácticas restrictivas, las prácticas de abuso de la posición dominante, por supuesto, de manera mucho más directa en los temas de protección al consumidor para evitar el acaparamiento, la especulación y todas las conductas pues patológicas dentro del mercado, tratando de hacer elevar los precios y exigir unos precios más altos de los consumidores, el tema del precio excesivo, etcétera. Pero esto es muy importante porque la historia nos demuestra cómo, por ejemplo, en una recesión anterior, en la gran recesión, por ejemplo, el profesor Kovacic en sus documentos sobre historia del derecho de la competencia norteamericano nos muestra cómo en el periodo 2014 a 2036, que tuvieron la Primera Guerra Mundial y la Gran Recesión, las autoridades pues como que la libre competencia dejó de ser el paradigma para el funcionamiento del mercado, para el mejoramiento de la competitividad del mercado. Y eso lo que lleva es a que se crean muchísimos carteles y no se le transmite ningún beneficio a los consumidores, sino que por el contrario, esos cartelistas se van a aprovechar de los consumidores y les van a exigir unas rentas encima de que están en medio de una crisis económica muy grande. Los cartelistas se enriquecen. Entonces, esto lo vimos nosotros cuando en la crisis del año 2008, cuando al final del gobierno del presidente Bush y el comienzo del presidente Obama, los Estados Unidos tuvieron que hacer el bailout de las instituciones financieras y de las compañías automotrices, etcétera. Y allí, en esas reuniones de la American Bar Association en Washington, pues se escuchó a las autoridades de competencia, al DOJ, a la Federal Trade Commission, diciendo, tenemos que aprender de las lecciones del pasado. No podemos caer en decir, todas las empresas están débiles y no les podemos encima imponer unas investigaciones y unas multas por la violación de las prácticas restrictivas de la competencia. Tenemos que, de alguna manera, hagan el cartel que quieran, pero por el amor de Dios no se quiebren, entonces se acaba el empleo y la crisis económica pues va a ser mayor. Ahí la enseñanza del derecho de la competencia es que los ciclos económicos siempre tienen altas y bajas. Y si uno relaja el derecho de la competencia en un momento de recesión o de depresión, pues ese ciclo pasará en algún momento, como este ciclo pasará por el ciclo vital del COVID o porque se encuentre la vacuna o porque se encuentra la inmunidad de manada pasará como han pasado las demás plagas.
Y entonces en ese momento, ¿cómo nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con unos mercados llenos, cartelizados, llenos de prácticas restrictivas, con una autoridad que ha perdido, digamos, el filo y el nervio para atacar estas prácticas restrictivas que son nocivas para los consumidores, porque los objetivos del derecho de la competencia son que se permita la libre participación de las empresas en el mercado, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. El derecho de prácticas restrictivas de la competencia impide que se realicen conductas como los acuerdos anticompetitivos que tienden a subir los precios, que tienden a relajar las condiciones de competencia que son tan importantes para lograr una mejor satisfacción de las necesidades y a que las personas que tienen o las empresas que tienen una posición de dominio en el mercado abusen de la posición dominante en el mercado. Entonces, pues la respuesta corta a la pregunta del doctor Ibarra es que en una situación de crisis económica, la política de libre competencia debe seguir siendo un baluarte del funcionamiento del mercado y no se debe relajar. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Miranda. Si bien entonces no es necesario, ya es claro que no se puede relajar los estándares en la aplicación de la ley de competencia, ¿cuáles son o cuáles entonces y por qué cree usted que justifica el hecho de que existan excepciones a esa ley y para qué se deben de utilizar? Sí, bueno, muchas gracias. Es que el hecho de que la libre competencia pues, es un valor económico, es un valor, es un derecho que está dentro de la Constitución como un derecho económico, no es un derecho fundamental, es un derecho colectivo y es un derecho económico. Pero eso no quiere decir que sea un valor supremo de la Constitución. El derecho de libre competencia es relativo y por lo tanto, no en época de crisis, sino siempre, pues tiene unas excepciones. Y la justificación de esas excepciones está precisamente en que el derecho de la competencia no debe actuar como una regla máxima que esté por encima del derecho a la vida o del derecho a la seguridad alimentaria o el derecho a la salud o algunos otros derechos que están en la Constitución. Por esa razón, se han incluido dentro de la libre competencia, dentro de las normas de libre competencia, unas excepciones que sirven para actuar en determinados momentos sin que las autoridades de competencia vayan a investigar a los agentes económicos por esa situación. Entonces, ¿cuáles son los tipos de excepciones que trae la ley de libre competencia, que en el caso colombiano pues son muy parecidas a las que existen en todo el mundo? Y tal vez, digamos, uno debe orientar esta respuesta a cómo deberían aplicarse ya en una situación de crisis, porque repito, las excepciones al derecho de la competencia existen sin necesidad de que haya una crisis. Existen porque el derecho de la competencia es un valor de la Constitución y es un valor del ordenamiento jurídico, pero no es un valor que esté por encima de otros valores con los que puede entrar en algún momento en conflicto y que puede haber valores que en determinadas ocasiones son superiores a mantener el derecho de la competencia. Entonces, ¿cuáles son las excepciones que nosotros tenemos en nuestro derecho? En primer lugar, vemos la excepción de bloque. La excepción de bloque está ubicada en el parágrafo del artículo primero de la ley 155 del 59. El artículo primero de la ley 155 del 59 es el que contiene la cláusula de prohibición general, en la que se dice de manera general que están prohibidas toda clase de prácticas y procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos. Y a renglón seguido, el parágrafo dice que el gobierno, sin embargo, puede autorizar acuerdos que, a pesar de que sean contrarios a la libre competencia, sirvan para estabilizar un sector básico de la economía nacional. Entonces, con el objetivo de estabilizar un sector básico de la economía nacional,
que en este momento muchos pueden estar desestabilizados, muchos sectores básicos, por causa de la crisis, se podría admitir unos acuerdos anticompetitivos. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos nosotros de esto? Realmente la excepción de bloque ha sido utilizada en muy pocas oportunidades. Yo tengo registrados 3 casos, pero hay un caso que es sumamente notorio, que es relativamente reciente, que es de la época del gobierno del presidente Santos, cuando el en ese entonces ministro de Vivienda, Vargas Lleras, solicitó al doctor José Miguel de la Calle, que era en ese momento el superintendente de Industria y Comercio, una excepción de bloque para la construcción de las 100.000 viviendas gratuitas de interés prioritario del gobierno del presidente Santos. Entonces se llamó a los sectores, digamos, de insumos de la construcción, como el sector cementero, como el sector del acero y el de los tubosistemas de PVC, y se les planteó que una fijación de precios, repartición de mercados, establecimiento de cuotas, todo esto pro tempore naturalmente durante el periodo que duró el proyecto, que fue algo más de un año, pero durante ese tiempo se le solicitó a esos fabricantes y proveedores que entraran en ese acuerdo para lograr el suministro en determinados precios, en determinadas cantidades de esos insumos que eran necesarios para la construcción de las viviendas de interés prioritario que quería construir el gobierno del presidente Santos. Entonces ahí tenemos Doctor Miranda, le queda un minuto. un ejemplo claro. Sí, lo que pasa es que estoy contestando un poco más amplio. Gracias. También hay que tener en cuenta que en la ley 1340 del año 2009 incluyó en su artículo 5 una excepción de bloque agrícola. Y esa excepción de bloque agrícola funciona como la excepción de bloque con una general, con una excepción, y es que se le solicita al Ministerio de Agricultura un concepto que es previo, motivado y es vinculante y para estabilizar un sector agrícola. Como sabemos, los sectores agrícolas están sometidos a periodos de abundancia y escasez, son sectores que están sometidos a presiones internacionales sumamente graves, a plagas, a una cantidad de cosas muy complicadas, y realmente puede haber muchos sectores agrícolas que necesiten una excepción de bloque para estabilizarse. Esa excepción hasta el presente no ha sido desarrollada de manera reglamentaria, porque en el caso de la excepción del artículo primero de la ley 155 sí hay un desarrollo en el decreto 1302 de 1964 que se desarrolla y se reglamenta el funcionamiento de la excepción de bloque, y está además reglamentado en la circular básica de la Superintendencia de Industria y Comercio, la circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de eso, tenemos las excepciones expresas que llamamos. En el artículo 49 del decreto 2153 hay 3 excepciones de acuerdos que la autoridad no va a considerar contrarios a la libre competencia. El primero es el de investigación y desarrollo. Entonces, si los laboratorios aquí en Colombia hicieran un joint venture, pues, para desarrollar la vacuna del COVID, no serían investigados, porque es un acuerdo de investigación y desarrollo para lograr una mejor tecnología, para lograr, en este caso, una solución para la salud. Estaríamos actuando dentro de la excepción expresa de investigación y desarrollo. También las empresas se pueden hacer un acuerdo para aplicar una norma técnica no obligatoria, siempre y cuando que eso no tienda a excluir a los competidores del mercado. Entonces, pues, por ejemplo, los constructores podrían, que tienen el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, podrían adoptar un estándar superior, porque dicen, bueno, el último terremoto que hubo en Japón fue no del 9.5 de la escala de Richter, sino de 9.9 de la escala de Richter. El estándar colombiano es un poco laxo, estamos en la falla de San Andrés, tenemos un problema muy grave, vamos a construir con un estándar mayor. Entonces, es un acuerdo entre competidores, está bien, pero no sería un acuerdo anticompetitivo. Y la tercera es la de las facilidades comunes, que tiene un caso del año 2012, que fue el caso de la tasa Laico, donde todas las aerolíneas colombianas se pusieron de acuerdo en una tasa de cambio para la venta de los tiquetes internacionales, y la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó que este acuerdo era necesario
para utilizar una facilidad común, que eran los sistemas globales de distribución, que utilizan, que son Amadeus y Sabre en Colombia, y que utilizaban las agencias de viajes para la venta de los tiquetes internacionales. Entonces, pues, les voy a dar un ejemplo más simple que ese, y es que, por ejemplo, los comerciantes de Unicentro, todos están unidos por un acuerdo que es el reglamento de propiedad horizontal, que dice dónde quedan las comidas rápidas, dónde se parquea, quién paga la administración, dónde están. Tiene toda una cantidad de acuerdos entre empresas que son competidoras, pero es para utilizar una facilidad común que son las áreas comunes del centro comercial. Entonces ahí tenemos las excepciones expresas que se utilizan de manera muy distinta que la excepción de bloque. La excepción de bloque, las empresas la tienen que pedir a la autoridad de competencia. En el caso de las viviendas, lo pidió el ministerio, pero alguien lo tiene que pedir a la autoridad. En cambio, en las excepciones expresas, pues lo que sucede es que las empresas piensan que están actuando dentro de una excepción y si las investigan, enarbolan la excepción como una defensa, lo cual pues no deja de tener sus riesgos naturalmente porque pues puede que la superintendencia no encuentre las mismas justificaciones que encontraron las empresas. Y yo diría que hay dos excepciones más, porque una excepción al derecho de la competencia naturalmente es la aplicación del artículo 31 de la Ley 1340 del 2009, que dice que la intervención del Estado en la economía constituye una limitación a la aplicación del derecho a la competencia en los términos de la intervención. Naturalmente, ese artículo no necesitaba estar escrito porque de acuerdo con los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, naturalmente si el Estado interviene en la economía a través de leyes y regula los mercados, pues cuando no funcionan las leyes del mercado, realmente pues no se aplica la normativa de libre competencia. Pongo un ejemplo. Si la CREG establece una fórmula tarifaria para el gas domiciliario, pues a las empresas que proveen el servicio de gas domiciliario no las puede investigar la Superintendencia de Industria y Comercio por cobrar de acuerdo con esa tarifa. Ah, mire, todos cobran con base en la misma fórmula. Vamos a investigarlos por acuerdo de precio. No, porque pues para eso hay una regulación que proviene de una ley, de la ley 142 de 1994. La CREG tiene la facultad de establecer esa regulación tarifaria y entonces por cumplir con esa regulación tarifaria pues no puede haber una práctica restrictiva de la competencia. Y por último, el artículo 32 de la ley 1340 del 2009 que nos habla de las situaciones externas que generan un problema de distorsión en los mercados y que permiten que se haga una intervención en la economía, pero es nuevamente intervención en la economía por parte del Ministerio pues, de Industria, Comercio y Turismo. Naturalmente, pues de golpe Gabriel nos dice algo sobre eso. Yo lo que considero es que pues eso no ha sido utilizado ni ha sido invocado nunca, el artículo 32 de la ley 1340 del 2009, pues porque ya existen las normas sobre defensa comercial, la norma antidumping, la norma de subsidios, todas las normas de defensa comercial que están allí. Entonces yo diría, doctor Ibarra, que está contestada la pregunta sobre qué justifica la existencia de las excepciones a la ley de competencia y me extendí a explicar cuáles eran esas excepciones en el derecho colombiano. Gracias, doctor Miranda. Brevemente, ¿qué opina usted en general de los planteamientos que se han hecho y que ya son viejos, pero que vuelven a surgir en estas épocas sobre el tema de los carteles en crisis, en épocas de crisis? Sí, el tema de los carteles de crisis en muchos países se ha trabajado y pues encuentra uno en la literatura de derecho de la competencia posiciones tanto a favor como en contra. Sin embargo, me sucede lo mismo que con el deseo o la intención de no aplicar el derecho de la competencia por razón de que hay una crisis económica. Y entonces, en principio, me parecen peligrosos. Ha habido análisis que dicen, bueno, pero ¿qué pasa si todos los pequeños empresarios
hacen un cartel para contraponerse a la posición, por ejemplo, un cartel de proveedores para contraponerse al gran poder que tiene un monopsonista, alguien, el único que les compra las materias primas, que tiene una gran capacidad de arrodillarles el precio. Y entonces, si se justifica ese cartel, que es un cartel de unos pocos, o como vimos en unas noticias, creo que del comienzo de este año, del año pasado, un cartel en un barrio de Bogotá, donde los panaderos dijeron, no, aquí el pan es a tanto. Y entonces claramente es un cartel. Es un cartel y la pregunta es si ese cartel debe ser investigado o no. Que yo sepa, la superintendencia nunca lo ha investigado, pero ahí puede suceder que no se investiga es por el tema de minimis. Si esos carteles que hacen pequeñas empresas no tienen una significatividad, pues entonces no deben ser investigados, porque como dice la norma colombiana, la Superintendencia de Industria y Comercio debe investigar aquellas conductas que sean significativas. O sea, si dos carritos de perros calientes que viajan por la calle se ponen de acuerdo en que el perro caliente es a 5.000 pesos, pues sí, eso puede que sea ilegal, puede que sea nulo de nulidad absoluta por objeto ilícito ese acuerdo o ese pacto, y si uno demandara al otro por el hecho de que hay uno que está incumpliendo y vende a 4.000, seguramente el juez debería decir, no, pero esa no es una obligación, no se le puede otorgar un perjuicio por el hecho de que violó un cartel que era una conducta prohibida, pero eso no quiere decir que la superintendencia deba investigar conductas que no tengan un nivel de significatividad. Entonces, en relación con los carteles en crisis, yo diría que en principio no estoy de acuerdo con tener ni una norma ni una aproximación doctrinaria de la superintendencia permitiendo los carteles en crisis, por el hecho de que estén en crisis. Y pues que lo que puede suceder muchas veces es que se trata de conductas que no tienen un nivel de significatividad y por eso no pueden ser estudiadas por las normas de competencia. Bueno, muchas gracias, doctor Miranda. Finalmente, para entrar ya a ir empatando con el tema de la doctora Jimena, hay un asunto acá y es que en muchas ocasiones, por ejemplo, se piensa que en la crisis los mecanismos tradicionales para fomentar la competencia pueden también servir para conjurar la crisis. Le voy a poner un ejemplo. El tema de los precios, de los altos precios y precios abusivos. Uno no puede confundir los precios abusivos con los precios altos. Y es más, tradicionalmente se ha visto la ley de competencia como una herramienta incluso para mantener en cintura el nivel de precios. Sin embargo, en época de crisis, en donde hay desfases abruptos, inesperados y dramáticos entre la demanda y la oferta, donde la oferta a veces la demanda, crece desmesuradamente por expectativas de escasez, de penuria, etcétera, básicamente los productos básicos. Muchas veces se piensa que los precios abusivos, la figura de los precios abusivos o inequitativos puede volverse una herramienta primordial para combatir esos usos. Pues esa herramienta en sí y esas herramientas del derecho a la competencia se quedan cortas, porque los precios inequitativos no sirven para mantener un nivel de precios bajos, sirven para combatir precios inequitativos, pero en muchas ocasiones es precisamente las leyes del mercado las que en estas épocas llevan a subir desmesuradamente el nivel de precios. Por ejemplo, cuando se presentan esos desfases, ya si los precios son altos, pues esos precios no son ilegales, no son abusivos, no son anticompetitivos, no son restrictivos. Entonces, ¿qué opina usted, por ejemplo, en estas situaciones? Es necesario intervenir y fomentar y flexibilizar y permitir acuerdos que nunca se permitirían, y no estoy hablando solo de los acuerdos entre competidores y colaboración entre competidores, que ese será el tema
del doctor Alejandro García, sino, por ejemplo, ¿qué pensaría usted de que se suspendiera esa norma que dice que está prohibido los acuerdos y la fijación de precios bajo cualquier modalidad? Y, por ejemplo, el gobierno o el Estado o la superintendencia o las leyes promovieran acuerdos entre productores y distribuidores para fijar precios máximos. Es decir, si, por ejemplo, yo produzco geles y me interesa incluso posicionar mis geles, yo podría decirle al distribuidor, mire, yo le vendo geles siempre y cuando usted no me los venda más allá de este precio de lista que le voy a dar. Si usted me vende estos geles por encima de ese precio de lista, le suspendo y le corto la posibilidad de que usted siga vendiendo geles. No sería lícito, no sería conveniente, no sería incluso procompetitivo permitir ese tipo de acuerdos, por ejemplo, de fijación de precios máximos de reventa. ¿Usted qué opinaría de ese? Gracias por la pregunta. Esa es una pregunta extraordinariamente compleja, sobre todo en Colombia, donde la autoridad de competencia ha llegado a la conclusión de que en cada nivel del proceso productivo debe haber una decisión independiente sobre el nivel de precios. En Colombia, nosotros tenemos, en cuanto a fijación de precios por acuerdo, tenemos el numeral primero del artículo 47 del decreto 2153 de 1992, que dice que se considera que son contrarios a la libre competencia los acuerdos que tengan por objeto o como efecto la fijación directa o indirecta de precios. No distingue ahí el legislador entre si el acuerdo es vertical u horizontal. Entonces, naturalmente, un acuerdo horizontal pues es una cartelización, es un acuerdo completamente ilegal que tiene que, pues en Estados Unidos pueden echar a la gente a la cárcel hasta 10 años por eso, pero en muchos países del mundo un acuerdo vertical se ve con otra óptica. Por ejemplo, en Europa, los acuerdos de fijación de precios máximos de venta al público se consideran como legales, se consideran legales. ¿Qué ha pasado en Colombia? Que lo que sucede es que el decreto 2153 es de 1992. En esa época, y está viejo, está, pues digamos, se quedó atrasado, porque en esa época, en el derecho norteamericano e inclusive en el europeo, se consideraba que esos acuerdos verticales de precios eran anticompetitivos. En el caso norteamericano, anticompetitivos per se. Solamente hasta que vino en 1997 el caso de State Oil versus Barkat Khan, se dijo que los acuerdos de fijación de precios máximos de venta al público se debía mirar bajo la regla de la razón y no bajo la regla per se, utilizando un racional parecido al del caso Silvani. En el año 2007 se dijo que los acuerdos de fijación vertical de precios mínimos, en el caso del Legging versus PSKS y otros, se dijo que ese acuerdo de fijación de precios mínimos se debía mirar bajo la regla de la razón y no bajo la regla per se. En los Estados Unidos, por ejemplo, la práctica de fijación unilateral de precios también es permitida desde la regla Colgate desde 1919 y se dice que un fabricante puede decir cuál es el precio de venta al público de sus productos y si no le hacen caso, pues puede tomar represalias para imprimir o para que se aplique necesariamente ese precio de venta al público, resale price maintenance. En Colombia, pues si un empresario dijera unilateral, si dijera por acuerdo con su distribuidor que el precio máximo de venta al público es este, pues podría tener un problema bajo el numeral primero del artículo 47, aunque la Superintendencia de Industria y Comercio en una docena de casos que vienen como desde el año 2004 o 2006 en adelante, pues digamos que ha tratado de generar una regla de la razón en relación con la fijación vertical de precios, con los acuerdos de fijación vertical de precios, pero no hay, de todas maneras, no hay ni un caso en el que se haya abierto una investigación y se haya cerrado diciendo, no, pero como era un acuerdo vertical, entonces le voy a aplicar la regla de la razón o no resulta anticompetitivo. Es que tengamos en cuenta que tenemos una norma que expresamente dice que están prohibidos todos los acuerdos, los horizontales y los verticales. Y no se puede pensar que no había distinción en el 92, porque
Por ejemplo, el numeral tercero del artículo 47, que es el de repartición de mercados, sí distingue. En el numeral tercero del artículo 47 se prohíben los acuerdos de repartición de mercados entre productores o entre distribuidores, o sea, los horizontales. Quiere decir que los verticales no. Por ejemplo, un acuerdo entre un fabricante de automóviles y sus concesionarios que le fija una territorialización exclusiva a sus concesionarios, pues eso en Colombia no sería ilegal. Pero en cambio, un acuerdo de fijación vertical de precios sí puede ser considerado ilegal, a pesar de esos casos que yo digo que dan un inicio pues de regla de la razón. Y en el caso de la fijación unilateral de precios, pues puede uno estar en circunstancias muy complicadas, porque en Colombia tenemos otra norma que es la del artículo 48, numeral 2 y 3, en donde se prohíbe influenciar a una empresa para que suba sus precios o se abstenga de bajarlos, o se prohíbe también la negativa unilateral a contratar o la discriminación como retaliación a la política de precios. Entonces, un fabricante que quiere imponerle precios a sus distribuidores, pues puede resultar sancionado de manera muy importante, como ha sucedido en el caso de Lúker, en el caso de Gábrica, en el caso de los contadores Altavira, y más recientemente en este tema vertical, el caso de Roa Florhuila, que es un caso muy significativo donde se ha visto esa dificultad. Entonces, yo lo que creo en este caso, doctor Ibarra, es que la legislación colombiana está atrasada y que nosotros tenemos que reparar o actualizar el catálogo de conductas para que permitan, crisis o no crisis, para que permitan ciertos tipos de acuerdos verticales que pueden ser procompetitivos y que pueden ayudar a los competidores. ¿Qué le decimos nosotros a los clientes en este momento? Acuerdo horizontal nunca, porque es un cartel. Acuerdo vertical muy peligroso porque hay una prohibición expresa. Fijación unilateral de precios de venta al público, también peligroso por el artículo 48. ¿Qué se puede hacer en Colombia? Precio de venta sugerido al público sin retaliación de ningún tipo. Y de golpe el fabricante lo que puede hacer también es establecer una venta directa que le sirve como marcapasos del mercado, que le sirve para mostrarle a los consumidores a cuánto vende él y que no se dejen meter unos precios mayores a esos. He tratado de resumir, es un tema muy complejo, pero en Colombia pues tiene todas esas particularidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miranda, muy amable. Paso ahora entonces a darle la bienvenida a la doctora Jimena Zuleta. Buenas tardes, doctora Zuleta. Oyéndonos al tema con el que iniciamos esta introducción en relación con la política industrial, yo quería que usted nos diera su opinión sobre la controversia que hay en torno a la tensión o a la compatibilidad o incompatibilidad que hay entre la política industrial y la ley y el régimen de competencia. ¿Son realmente tan incompatibles ambas instrumentos? ¿Y cómo pudiera entonces, si sí lo son, en qué queda entonces de nuevo el rol de la régimen de competencia, y si usted considera que la ley de competencia pudiera y de qué manera ayudar en cierta forma al crecimiento económico y sobre todo a fomentar el empleo en épocas de crisis y agudo desempleo, y si esas funciones son propias o no del régimen de competencia. Es decir, estoy haciendo como tres preguntas en una, pero es que quisiera que en esa controversia de la política y el régimen de competencia pudiéramos abordar esos puntos que son los más sensibles en esa discusión. Muchas gracias. Gracias, doctor Gabriel. Buenas tardes a todos. Gracias a la asociación y a Legis por la invitación a este panel. Veo que hay casi 140 participantes, cosa que me parece excelente. Un saludo a mis compañeros de panel también. Yo entiendo que haya esta alta participación en este panel porque realmente el tema es muy interesante. En medio de esta tragedia del COVID, de este caos que hay en el mundo y de esta crisis económica que hay, la ley de competencia ha jugado un papel y las autoridades de competencia han jugado un papel, y entonces eso hace que a quienes les guste este tema, el derecho a la competencia,
pues el papel que juega en una época de crisis, pues es un tema apasionante. En Colombia nomás lo veremos. El doctor Alfonso Miranda hizo referencia a la famosa excepción de bloque. En Colombia, el aislamiento preventivo se decretó el 22 de marzo y no habían pasado 4 días hábiles. El 26 de marzo, el gobierno expide un decreto, que es el decreto 482, en donde, invocando la excepción de bloque, y hace una mención expresa al artículo 1 de la ley 155 de 1959, autoriza expresamente los acuerdos entre competidores en el sector de transporte de carga y crea un organismo que es un centro de logística y transporte para que a quien se someterán esos acuerdos y los tendrá que aprobar. Entonces, fíjense que no han pasado 4 días de decretarse el aislamiento preventivo y ya hay alguien en el gobierno pensando que hay que autorizar, hay que relajar en ese punto la ley de competencia, autorizar expresamente esos acuerdos y crear el mecanismo para su aprobación. Entonces, este es un tema absolutamente relevante. Sobre las preguntas que me hace el doctor Gabriel, yo creo que la política industrial y la política de competencia son absolutamente compatibles. Lo son en épocas normales. Yo las veo en una balanza y yo creo que en épocas normales se mantienen más o menos a un mismo nivel. En época de crisis puede la balanza inclinarse hacia algún lado. Yo veo que en el chat alguien está diciendo que coincide con el doctor Miranda en que en épocas de crisis la ley de competencia no se puede relajar y que por el contrario hay que hacer, digamos, las autoridades tienen que estar más vigilantes. Eso es verdad. Las autoridades tienen que estar muy vigilantes porque por el momento en que se está viviendo se presta para que haya abusos, para que haya precios excesivos, para que haya acaparamiento, etcétera. Pero lo que sí es un hecho es que creo que la balanza sí se ha inclinado un poco hacia la política empresarial, la balanza se ha volteado un poco y en el mundo entero, los gobiernos en el mundo entero y las autoridades de competencia muy rápidamente han expedido medidas de todo tipo, autorizando unas conductas muy puntuales que en condiciones normales serían anticompetitivas y serían sancionadas con altas multas, están siendo autorizadas en todo el mundo y sobre eso hablaré ahora más adelante. Entonces, son compatibles, pero en época de crisis creo que se puede inclinar un poquito la balanza hacia la política empresarial. Ahora, ¿cómo puede jugar la ley de competencia para contribuir al desarrollo económico y al empleo? Yo creo que esa no es la función de la ley de competencia. La ley de competencia no está hecha para eso en momentos de crisis. Lo que pasa es que, como dije al comienzo de esta intervención, juega un papel. Juega un papel porque como la ley de competencia le impone ciertas prohibiciones a los empresarios, los gobiernos y las autoridades han visto que al adoptar ciertas medidas, esas medidas pueden contribuir al crecimiento económico y a fomentar el empleo. Y lo que ha dicho la OCDE, hay un documento muy reciente, el 26 de mayo de la OCDE, y se está viendo su implementación en el mundo entero. La OCDE está diciendo los acuerdos de colaboración entre competidores son adecuados y oportunos en estos momentos para contribuir al desarrollo económico y al empleo. Y ahora lo veremos en el mundo entero. Una de las medidas que se están adoptando, y Colombia no es una excepción, y Alejandro García hablará de eso más adelante, es promover un poco y facilitar que los competidores puedan celebrar entre ellos acuerdos de colaboración de diferente naturaleza que les permita salir de este enredo económico en el que estén. Entonces, la OCDE habla de aunar esfuerzos en temas de producción, de comercialización, de compra de insumos y muchas otras cosas que en condiciones normales de golpe no se celebrarían o su celebración sería muy riesgosa, se está promoviendo. Y en esa medida, esos acuerdos de colaboración se está viendo en el mundo que pueden ayudar un poco a desentrabar este tema económico. Entonces, creo ahora, no se trata de ninguna manera de autorizar carteles. Las autoridades de competencia en el mundo están diciendo, aún en época de crisis, y en eso coincido con el doctor Miranda, aún en época de crisis vamos a combatir estrictamente la colusión. No se permiten carteles, no se permite pues las conductas ilegales per se, eso está absolutamente prohibido, pero hay ciertas conductas que sí se están permitiendo y las veremos ahora más adelante.
Entonces, ahí queda respondida, doctor Gabriel, esas dos primeras preguntas. Muchas gracias, doctora Jimena. ¿Usted nos podría contar de pronto un poquito en concreto, pero con suficiencia, qué ejemplos de medidas similares a lo que usted está diciendo se han tomado en otros países y cómo han funcionado hasta ahora en el periodo de tiempo que tenemos de esta pandemia? Sí, es muy interesante ver cómo los gobiernos muy rápidamente salieron a adoptar medidas. Como dije al comienzo, la OCDE hizo esta recomendación de permitir, facilitar, promover los acuerdos de colaboración entre competidores, y eso se está viendo en casi todas partes. Yo diría que muchos de los países que han adoptado medidas han adoptado algún tipo de medida para facilitar esos acuerdos. En Estados Unidos, inclusive, las autoridades de competencia se comprometieron a dar un visto bueno previo a esos acuerdos y no demorarse más de 7 días en hacerlo. En Australia me parece que es uno de los casos más interesantes porque han adoptado medidas muy concretas en diferentes sectores. Se ve que se han tomado el trabajo de ver cada uno de los sectores qué tipo de medida necesita. No hay una medida general de relajar las normas de competencia, pero entonces, por ejemplo, en Australia las compañías de tecnología médica están autorizadas para coordinar la comercialización y eventual producción de respiradores, kits de pruebas COVID y equipos médicos. Hay una autorización general a los supermercados, y esto me parece interesante, para actuar coordinadamente frente a productores, proveedores y transportadores. Es evidente que el tema de la alimentación y de garantizar la provisión de alimentos a la población es una prioridad, entonces hay una autorización expresa para eso. Hay una autorización para comercializadores mayoristas y minoristas de energía, para coordinar la reducción de tarifas a clientes impactados económicamente por el COVID. En Australia también hay una autorización para las mineras para coordinar la compra y distribución de servicios e insumos esenciales. Hay una autorización a las empresas de energía para intercambiar información. Esa me parece muy interesante. Siempre permanentemente le decimos a los clientes que no intercambien información sensible. En Australia se ha dado, fíjense que es una autorización muy concreta. Es a un sector específico, empresas de energía pueden intercambiar información. Se están autorizando las integraciones entre hospitales para responder y compartir recursos para atender el COVID. Hay una autorización para coordinación entre compañías petroleras para garantizar la disponibilidad de gasolina. Y hay una autorización a las farmacéuticas para cooperar en la producción y comercialización de medicamentos esenciales. Entonces, fíjense, este país pues ha adoptado una cantidad de medidas muy concretas a sectores muy concretos. A mí eso me ha parecido interesante que se han tomado ese trabajo de mirar sector por sector qué se necesita, qué conviene. En la Unión Europea hay una circular que permite o promueve la cooperación entre competidores para asegurar la distribución de productos escasos, y una autorización a los productores de papa, lácteos y flores para permitir acuerdos de cooperación por 6 meses. El Reino Unido también ha sacado unas medidas interesantes. También se está autorizando a los supermercados y en general a todo el retail de alimentos, bebidas, aseo y artículos de primera necesidad para coordinar una serie de actividades mientras dure la crisis. Entonces, los supermercados pueden coordinar, pueden limitar unidades vendidas por clientes, creo que eso lo hemos visto acá también, compartir empleados o designar empleados de otras industrias para trabajar en retail, coordinar el catálogo de productos ofrecidos, compartir información respecto de inventarios y productos escasos, coordinar la atención de clientes críticos como los de alto riesgo de salud y grupos socialmente aislados, compartir información logística y de servicios logísticos, coordinar cierres temporales o cambios de horarios de atención, coordinar la provisión de productos en zonas de especial vulnerabilidad del país. Entonces, fíjense todos estos temas que son esenciales para combatir la pandemia, pero le tocó salir a la autoridad de competencia a adoptar unas medidas que autorice ese tipo de coordinación entre los competidores. En Canadá, también se están permitiendo los acuerdos de colaboración entre competidores con el fin de hacer frente al COVID-19 en el corto plazo.
Esos acuerdos de colaboración se entienden de interés público y no serán investigados por la autoridad siempre y cuando sean de buena fe y no excedan ese objetivo. Y en Canadá, la autoridad estableció un procedimiento de retroalimentación informal sobre esos acuerdos. En Alemania, la autoridad podrá aprobar acuerdos de investigación y desarrollo, probablemente en el sector salud, que hubieran sido considerados anticompetitivos en condiciones normales. En Italia, la autoridad considera legales los acuerdos entre competidores que se refieran a garantizar la disponibilidad, distribución y transporte de bienes y servicios esenciales. También se estructura un procedimiento de consulta y retroalimentación informal con la autoridad. En México se estableció un procedimiento de notificación de acuerdos de colaboración que puedan afectar la libre competencia. Eso ya lo he mencionado. En Nueva Zelanda algo similar. En Polonia la autoridad activó un canal de comunicación para realizar consultas y retroalimentación informal sobre la validez de acuerdos entre competidores. Esa me parece que es un hit. Ojalá eso lo tuviéramos acá. Es un canal de comunicación informal, pero donde, digamos, los competidores puedan recibir algún feedback de los acuerdos que pretenden celebrar. En Sudáfrica también hay medidas, se otorga o se estableció una excepción a la prohibición de ciertos acuerdos entre competidores en el sector salud. Se excluyen acuerdos de precios y eso es la regla general. En todas estas medidas que estoy diciendo, los países han sido muy claros en que nada que sea acordar precios. En eso ahí se mantiene el baluarte al que hacía referencia el doctor Alfonso Miranda. En Sudáfrica hay una autorización a los hoteles para coordinar la adecuación de instalaciones para cuarentenas. Entonces ahí, doctor Gabriel, ya le mencioné bastantes ejemplos y Colombia está el tema de los acuerdos de colaboración de los que va a hablar el doctor Alejandro García y el decreto que a mí me gusta tanto y del que hablé al comienzo, el 482, que autoriza los acuerdos entre competidores en el sector de carga. Entonces ahí creo que le he hecho una exposición amplia con unos buenos ejemplos. Muchas gracias, doctora Jimena. Bueno, yéndonos en todo este tema, de nuevo, el tema de la política industrial, hay una ley que es un ícono y que constituye un hito y prácticamente hasta donde yo he visto, no he visto otro antecedente, yo creo que ese es el antecedente más directo de los acuerdos de colaboración. Me estoy refiriendo a la Ley de Recuperación Industrial que dictó el Congreso de los Estados Unidos para hacer frente a la depresión y a la recesión económica en los años 30. ¿Usted qué opina en sí de esa ley como punto de referencia? ¿Qué opina usted de las críticas que se le hicieron y el destino que tuvo algunas partes de la ley? Y le rogaría que lo analizáramos un poco, de pronto trayéndolo al contexto de estos momentos. Sí, esa ley se llamó la National Industry Recovery Act, el NIRA, así se encuentra en la doctrina, se llama el NIRA, fue expedida en 1933, en época de la Gran Depresión. Esta es una ley muy particular porque esa ley sí relajó completamente la ley de competencia. El presidente americano Franklin Delano Roosevelt estaba convencido, él tenía una obsesión con recuperar el empleo y él creyó en su momento que al adoptar una ley que relajara completamente la ley antitrust, eso iba a contribuir a fortalecer las empresas y que por tal motivo las empresas podían dar más empleo y permitió entonces la adopción de unos códigos entre diferentes sectores de la economía y esos códigos realmente permitían la cartelización y promovían la colusión. Lo que yo encuentro en la doctrina es que esa ley no produjo los resultados que el presidente de Estados Unidos esperaba. Y pasó lo que decía el doctor Miranda al comienzo. No hubo un uso de buena fe de esa ley. La terminaron utilizando los más poderosos. Quienes tenían mayores posiciones de dominio aumentaron sus posiciones de dominio. Se aumentaron los precios y no se logró el objetivo que el presidente de Estados Unidos buscaba. La ley terminó siendo declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia 2 años después, en 1935, pero no
por una razón muy propia de la legislación americana, porque realmente no tiene que ver con el tema de antitrust en sí, sino porque la Corte consideró que una ley solo le podía dar facultades al presidente para afectar el comercio interestatal, digamos a nivel federal, y esta ley lo que estaba haciendo era regulando el comercio intraestatal y por eso se consideró que la ley era inconstitucional. Es un antecedente muy interesante y yo creo que la lección que deja es un poco lo que decía el doctor Miranda, la ley de competencia, aún en épocas de crisis, no se puede abolir. Tiene que seguir estando ahí. Esto fue un esfuerzo de buena fe, fue un ensayo de buena fe, y yo creo que sirve de lección. No es conveniente, ni siquiera en época de las peores crisis, relajar por completo la ley de competencia porque terminan abusando de ella y no se benefician quienes se deben beneficiar. Yo lo que he encontrado, doctor Gabriel, es críticas a esta ley. No logré encontrar nada que hablara a favor de la ley, aparte de que se adoptó de buena fe y que el objetivo, digamos, en su momento fue un objetivo válido y razonable, pero no logró los resultados que se esperaban. Inclusive hay gente muy crítica que dice que esa ley contribuyó a alargar aún más la depresión. No sé si eso es exagerado, pero uno en la doctrina encuentra ese tipo de comentarios. Entonces eso es lo que le puedo decir sobre la ley NIRA. Muchas gracias, doctora Jimena. ¿Qué cree usted que faltaría entonces hacer en Colombia que hayan hecho otros países que nos pueda servir de modelo? ¿O lo que hemos hecho hasta ahora es lo que hay que hacer o de pronto hay que complementar algo más en relación con las experiencias de otros países? Pues yo creo que el esfuerzo colombiano es tímido. La resolución que sacó la SIC en materia de acuerdos de cooperación y a los que Alejandro García se referirá en detalle, pues es un buen paso. Me parece que lo que quedó haciendo falta ahí y que sí se ve en varios otros países es que los competidores antes de celebrar acuerdos de colaboración pudieran acudir a la autoridad y obtener un visto bueno previo. Fíjense que hay unos países que adoptaron un visto bueno previo formal y hay otros como Polonia que es una interacción informal con la autoridad, pero algún feedback de la autoridad, alguna retroalimentación antes de celebrar el acuerdo. La gente en Colombia es temerosa, la gente le tiene miedo a la SIC, la caducidad de la acción es de 5 años, entonces celebrar un acuerdo de colaboración entre competidores, si no hay un visto bueno previo de la SIC o alguna retroalimentación de la SIC de alguna manera, yo creo que puede impedir que se celebren acuerdos que pueden ser convenientes en estos momentos. Lo otro que yo creo que se puede hacer, viendo por ejemplo el ejemplo de Australia, es estudiar sectores concretos y ver determinados sectores de golpe qué medidas pueden necesitar. En el chat alguien estaba preguntando por el sector agrícola, en donde hay tantos problemas en el sector agrícola con los intermediarios. No sé si de golpe ahí hay alguna medida para adoptar, no lo sé, o no sé si con lo que ya hay se puede trabajar, pero de golpe estudiar, así como se adoptó una norma tan drástica y tan interesante para el sector de transporte de carga, que de golpe haya otros sectores que necesiten autorizaciones similares. Entonces me parece que haría falta mirar sector por sector si hay alguna medida que se pueda adoptar. También pienso que se pueden adoptar medidas para agilizar la aprobación de integraciones y vendrá la famosa excepción de empresa en crisis, que todos sabemos que esa es la excepción de empresa en crisis, no está prevista en la ley colombiana, pero sí hay decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio autorizando integraciones que en condiciones normales no se autorizarían cuando hay una empresa en crisis, y la Superintendencia de Industria y Comercio ha fijado unas pautas y unos requisitos que se deben cumplir para aprobar estas integraciones. Yo creería que de eso va a venir mucho. Entonces ahí de golpe se podría adoptar alguna medida para agilizar esas aprobaciones. Entonces, pues eso es lo que creo que en Colombia haría falta. Muchas gracias. Finalmente hemos estado abordando entonces el tema de este tema que de todas formas es muy controvertido, no es fácil de asir, porque es un tema que depende de las circunstancias, del contexto, caso por caso. Hay posiciones que ven la ley de competencia como un tema que en ningún momento debe flexibilizarse.
lo que hemos visto hasta ahora. Otras que dicen que crisis es crisis y así como se suspenden los derechos constitucionales, pues no se trata de enterrar la ley de competencia, pero necesariamente hay que introducir una flexibilidad muy grande porque aquí no hay temas dogmáticos y en muchos casos la política del Estado debe ser a veces limitar un poco la competencia para rescatar el tejido industrial sin que por supuesto se lleguen a los extremos que llegó la ley de recuperación industrial de Estados Unidos. Ese debate existe, pero la otra cara de la moneda es el tema también del abuso, es decir, ya no de lo que tenemos que hacer para tratar de ayudar a aliviar la penuria de muchas compañías y que la ley de competencia no se convierta en sí en un factor que lleve a salir del mercado unos competidores, lo cual podría ser tan perjudicial para la misma competencia, sino ya cuál es el papel de la competencia y atada de pronto a la ley del consumidor en controlar los excesos y los abusos y los oportunistas y los malandrines que quieren aprovecharse de la situación de crisis para hacer su agosto. En ese sentido, yo preguntaría qué medidas han sido adoptadas internacionalmente para controlar la especulación de los precios de productos de primera necesidad que pudiéramos mirar y que fueran más allá de la simple cuestión de los precios inequitativos y de los precios abusivos. Pues, a ver, yo lo que he encontrado es que todos estos países que han adoptado las medidas que han adoptado, en donde se ha relajado la ley de competencia de manera muy concreta, digamos con mucho cuidado, sí hay preocupación. En Estados Unidos he visto varios comentaristas que han dicho, hay preocupación que al relajar un poco las normas de competencia, haya abusos que acaben afectando a la gente más vulnerable en estos momentos de crisis. Y esa es una preocupación en todos los países, incluido Colombia, pues aquí ya lo hemos visto y eso está sucediendo en todas partes, de que haya precios excesivos, de que haya acaparamiento. En fin, lo que están haciendo los países, uno es, pues las autoridades saliendo a amenazar con investigar y sancionar. Más que adoptar medidas, lo que están saliendo es a decir, estamos absolutamente vigilantes y prestos a investigar y sancionar quienes en estos momentos estén abusando, están aplicando indebidamente la ley de competencia y afectando a los más vulnerables en esta época de crisis y afectando, digamos, los más vulnerables y al consumidor en general, porque pues hoy en día hay una población vulnerable, pero el efecto del COVID es en todos. Entonces, hay preocupación, entonces se están adoptando medidas y muchos países han adoptado líneas de atención, líneas en donde la gente puede llamar a quejarse. Más allá de eso, en China China salió con mucha preocupación y prohibió expresamente diseminar información falsa sobre precios en la forma de noticias sobre posible escasez o que sugieran que los precios están subiendo. Se prohibió el acaparamiento de productos por un término excesivo y otras prácticas cuestionables que resulten en márgenes de ganancias superiores a los que se lograban antes del 19 de enero de 2020. Entonces encontré que en el caso de China sí ha adoptado unas medidas o una normativa concreta para tratar digamos, de contrarrestar estos abusos. Y en Canadá, las líneas de reporte a las que le estoy refiriendo están estableciendo líneas en donde los consumidores pueden llamar a quejarse. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia emitió un comunicado muy fuerte en el que indicó que iba a combatir agresivamente la especulación de precios, el acaparamiento de productos de salud, y también en Estados Unidos hay preocupación con el tema laboral, con el tema de que haya fijación de precios, en el tema de salarios, acuerdos entre los empresarios para bajar los salarios, hay mucha preocupación. Entonces están saliendo, digamos, a alertar a las compañías de que tengan cuidado de no violar la ley porque la autoridad estará ahí vigilante para investigar y sancionar. Eso es lo que he encontrado. Bueno, muy clara su exposición, doctora Jimena. De nuevo, estos temas no pretenden agotarse menos en estos 20 minutos. Este es a duras penas el comienzo de muchas discusiones que se darán. Para mí es claro que de todas formas
esta pandemia va a traer una reevaluación de muchos enfoques de la ley de competencia. Probablemente va a tomar un poquito de fuerza el IPSTER, antitrust. Hay un paper que yo le recomiendo del señor Denis, en donde por supuesto no se trata de cuando la gente habla de reinventarse, yo le pongo comillas a eso porque yo no creo que vayamos a salir de esta crisis con pinta de marcianos y un par de atenitas siendo seres cibernéticos. Probablemente va a haber adaptaciones, pero sí va a haber unos cambios muy profundos en el enfoque de muchas cosas. Ese paper de Denis sobre el tema de la política industrial, yo se lo recomiendo porque es un paper además que ha sido muy discutido, en donde ha sido controvertido de manera, por supuesto, muy amable y creativa también por gente como, por ejemplo, Eleanor Fox. Entonces, vale la pena que lo miren. Y este tema, doctora Jimena, no es fácil. Sé que la cogimos a mansalva y sobre seguro, pero creo que su exposición dio en la pepa y llegó a los puntos que deben llegar como punto de partida de lo que va a ser esta discusión. Aquí probablemente van a haber tensiones muy grandes entre una posición y otra, y los procedimientos dialécticos siempre por acción y reacción van a llegar, por supuestamente, a sacar algo productivo. Ahora ya aterricemos el punto y el tema en el caso de Colombia, en las medidas que se han adoptado. Y aquí le doy la bienvenida al doctor Alejandro García de Brigar, ampliamente conocido por todos, y yo, sin más preámbulos, le diría al doctor Alejandro, a raíz de la expedición de la resolución 2490, que se refirió básicamente y estableció unos parámetros para facilitar los acuerdos de colaboración empresarial. ¿Podría ponernos en contexto básicamente en relación con lo que es un acuerdo de colaboración como tal, y cuál es su diferencia con las integraciones, y cuándo diría usted que se debe acudir al uno y cuándo al otro, visto, no, por supuesto, no desde el tema general de acudir a una integración que uno ya sabe en las circunstancias normales, sabe uno ya cómo funciona ese tema, sino cuando unas empresas o unos agentes económicos están en dificultades por la misma situación de crisis. Las integraciones pueden ser una solución porque es una manera de salvar una compañía, de conseguir unos ingresos, de lograr una estabilidad financiera que puede estar comprometida, pero también pueden, en un momento dado, acudirse a un acuerdo de colaboración que no lleve necesariamente hasta la etapa en sí de una integración que supone básicamente una cosa mucho más allá. Entonces, ¿cuándo diría usted, cuál sería de nuevo la noción de hasta dónde, qué es un acuerdo de colaboración, hasta dónde llega, en qué momento puede convertirse en una integración, y cuándo acudir a uno y cuándo acudir al otro? Muchas gracias, doctor Alejandro, y de nuevo, bienvenido. Doctor Ibarra, muchas gracias a usted por la invitación, a la asociación, a Legis por esta invitación y la oportunidad, y todo el público, y a todo el público por acompañarnos en esta hora para tener estas discusiones. Y obviamente tengo que hacer una primera observación, y es que debo confesarle, doctor Ibarra, y a todos mis copanelistas, que envidio que ustedes, por lo que veo, la pandemia no les ha afectado el acceso al peluquero, que a mí sí. Por lo cual me quiero excusar también con todo el público por el aspecto de náufrago después de estos meses de pandemia. Pero dicho lo anterior, muy rápidamente diría, la pregunta es muy pertinente porque efectivamente en estos momentos uno se pregunta, bueno, tal vez ahí es difícil encontrar un momento más claro en el cual uno diría que, en el cual decir que la unión hace la fuerza. Lo que pasa es que la unión hace la fuerza en términos de competencia, pues tiene sus bemoles. Uno, para establecer de qué estamos hablando, lo primero es que hay que tener en cuenta que las integraciones y los acuerdos de colaboración son, digamos,
pasos distintos de, si se quiere, de un continuo de posibles grados de colaboración entre empresas que tienen efectos distintos en la competencia. Pero si uno lo quisiera resumir en corto, diría que una integración es, por definición, el momento en el cual dos empresas dejan de ser competidores. Y ya vamos a ver qué comprende ese concepto. Y un acuerdo de colaboración es, por definición, una forma de colaboración en la cual la condición de competidor no cesa y, por el contrario, las leyes de competencia apuntan a que se mantenga. Y en ese sentido, autorizan en algunos casos los acuerdos de la competencia. Una integración empresarial tiene, ha dicho la SIC, al analizar el tema en la cartilla sobre acuerdos de colaboración, una integración empresarial primero tiene vocación de permanencia y tiene como consecuencia clara la eliminación o la reducción de la competencia. Lo que ocurre en una integración empresarial es que dos empresas anteriormente independientes dejan de serlo para convertirse en una sola, bien sea para sumar productos que estaban en una misma línea de negocio o para sumar productos que estaban en distintos puntos de una cadena de valor en la cual no se elimina la competencia, pero hay efectos verticales. Y el resultado de esa operación es una empresa unificada, donde antes había dos empresas, ahora hay una, bien sea en términos legales o en términos económicos, porque también puede ocurrir eso. Y en un acuerdo de colaboración, pues básicamente hay, aunque puede durar un tiempo considerable, no hay vocación de permanencia, hay una vocación de impermanencia. No se deriva una nueva línea de negocios ni en la ausencia de control. Y simplemente, y las partes continúan siendo agentes económicos. Cuando uno quiere hacer un acuerdo de colaboración es porque considera que hay áreas en las que dos competidores pueden colaborar, que sin dejar de ser competidores pueden tener efectos beneficiosos. Y ahí están los acuerdos de investigación y desarrollo, los acuerdos de compras conjuntas, acuerdos de comercialización. Ese tipo de acuerdos son básicamente a los que uno se refiere cuando habla de eso. Y en el caso actual, uno lo que dice es, la realidad es que no son necesariamente, el uno no es sustituto del otro. La integración es una forma mucho más estrecha y mucho más profunda digamos, de acercamiento en el cual realmente desaparece la independencia. Entonces, en estas circunstancias, uno podría considerar una integración, si es que estaba planeada desde antes, si es que hace sentido, o, como lo veremos más adelante, como una herramienta de rescate inclusive. Y vamos a ver cuál debe ser la reacción en ese sentido. Y lo otro, mientras que cuando uno piensa en acuerdos de colaboración, es en este momento, volviendo a como empezamos, que es dónde conviene utilizar el adagio, la unión hace la fuerza, para efectos de poder sobrevivir, prestar los servicios, garantizar la continuidad de ciertos servicios o el suministro de ciertos bienes a la comunidad, sin que por ello cese la condición de competencia. Entonces, creo que dependiendo de la situación a la que se enfrenten las compañías, será útil una u otra forma de colaboración. Doctor Alejandro, una vez aclarados esos conceptos, ¿nos puede hacer un resumen muy rápido sobre las principales medidas adoptadas por la resolución que comentamos? Claro que sí, y empiezo por hacer, digamos, una precisión preliminar, y es para entender lo que hace la resolución es importante entender qué es lo que teníamos antes. La resolución se pronuncia sobre acuerdos de colaboración y el escenario que teníamos anteriormente era un escenario en el cual no había un procedimiento de aprobación, primer tema. Y segundo tema grueso es que era necesario que las partes evaluaran autónomamente si se cumplían ciertos requisitos. Esos requisitos, de acuerdo con la cartilla de aplicación de normas de competencia de los acuerdos de colaboración entre competidores, incluían una serie de criterios que la SIC considera que son aquellos que permiten que las partes estén seguras. Lo primero es que la SIC dice cuando las partes tengan menos del 20% del mercado, voy a considerar en general que el acuerdo no tiene problema. Primera evaluación, participación del mercado. Segunda evaluaón, que el acuerdo produzca mejoras en eficiencia, y eso es fundamentalmente el criterio, digamos, si quisiéramos resumirlo, hay un volumen de análisis económico importante, pero es que se traduzca en costos que en reducciones de costos son traducibles a los competidores, a los consumidores. El tercero es que sea indispensable, es decir, que no es posible alcanzar ese resultado
de otra forma menos intrusiva, y que no se elimine la competencia. Eso era lo que había antes, es decir, no había procedimiento de autorización, es decir, las partes no tenían la posibilidad de acudir a la SIC para que les diera certeza, y había, cuando las partes estaban interesadas en celebrar un acuerdo, era necesario cumplir ciertos requisitos, con una especie de examen de conciencia, había que autoevaluarse. Obviamente eso dejando a salvo, y ahorita hablaremos de eso, los regímenes especiales donde se cubrían, digamos, acuerdos de colaboración en el sector agrícola, los acuerdos de colaboración en otros sectores estratégicos para la economía, y lo que recientemente expidió el gobierno en materia del sector transporte. Pero el régimen general era este que yo le estaba diciendo. ¿Qué cambios se introducen? Lo primero es que, y esto es importante, la SIC hizo un esfuerzo de reducir los umbrales para la gente y dijo, bueno, lo primero es que voy a cambiar una cosa, y es, en vez de que usted tenga que probar que se dan las mejoras en eficiencia, la superintendencia va a presumir que aquellos acuerdos que se celebren con ocasión de la pandemia para, digamos, anular los efectos de la pandemia, en aquellos casos se presumen las eficiencias. Eso es bien importante porque eso quiere decir que en el evento en que la SIC quisiera investigar un acuerdo, se habría invertido la carga de la prueba, no le correspondería a las partes, digamos, probar sus eficiencias, sino que la SIC tendría que decir, no, voy a desvirtuar esta presunción que yo misma ha establecido. Sobre eso, digamos, podría haber controversia respecto a la carga de la prueba, pero en principio ese es el efecto si uno lo quisiera entender. Y lo segundo, que es bien importante, es que se establece un procedimiento de reporte a la autoridad. Aquí hay un tema, digamos, controversial. La SIC no le dio a las partes la opción de reportarlo, sino dijo, no, en el caso que usted quiera hacer valer esta presunción en materia de eficiencia, usted está obligado a reportar. ¿Qué debe reportar? Debe reportar que celebró el acuerdo, quiénes participan, qué productos o servicios están cubiertos, el contenido específico, para qué es el acuerdo y la duración del acuerdo. Entonces, esto es bien importante porque de eso hay que incluir. Uno lo tiene que reportar, es una obligación de reportar, pero es posterior. Y la SIC también indicó, yo voy a hablar con las autoridades de los otros sectores cuando usted pertenezca a otro sector para verificar la conveniencia de este acuerdo. Un punto importante que queda de eso es, si el acuerdo no es en relación con la pandemia, pues no es necesario informarlo. Lo que pasa es que la presunción de eficiencia no se mantiene, ¿sí? Y lo último es, salvo este cambio que yo estoy haciendo, que es para, digamos, eliminar para las partes la carga de probar las eficiencias, se mantienen todas las normas de competencia. Entonces, eso es el cambio que introduce la resolución. Muchas gracias, doctor García. ¿Podría usted decirnos, usted como consultor, abogado, concilieri, qué consejos le daría usted a las empresas para realizar este tipo de acuerdos? ¿Qué medidas deben tomar? ¿Qué precauciones deben tomar? ¿Qué protocolos deben seguir o implementar, etcétera? Pues, doctor Ibarra, yo debo confesar que yo soy poco amigo de surtir trámites de aprobación. Y en particular en estas condiciones de ahora, digamos, cuando estos acuerdos se vuelven urgentes, muchas veces no hay los recursos, ni siquiera sabiendo que la aprobación es posterior, pero es difícil destinar los recursos para obtener aprobaciones. Dicho eso, yo le diría, habría que tener varias cosas. Sí. Lo primero, hay que revisar que efectivamente este régimen les aplique. Porque podría ocurrir, por ejemplo, que las empresas pertenezcan al sector de carga, logística y transporte, y en ese caso, muy posiblemente lo que aplica es el decreto 482, según el cual debería someterse el acuerdo a la aprobación del Centro de Logística y Transporte. Esa es digamos, una norma muy particular porque creó este procedimiento de aplicación y creó la autoridad, y en el decreto no está incluida la Superintendencia de Industria y Comercio. Es bien particular, pero evidentemente si uno está en ese sector, pues no le aplica el procedimiento en principio o hay un procedimiento especial para eso. También, si uno está en el sector agrícola, uno podría decir, entonces lo que aplica es el artículo 5 de la ley 155, de la ley 1340 de 2009, y en ese caso habría que preguntarse, hombre, voy a acudir al Ministerio de Agricultura para emitir el concepto vinculante, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Entonces, eso es lo primero que uno tendría que pasar. Lo segundo, a ver,
pensaría uno, es el acuerdo de tal naturaleza y de tal riesgo que las partes deberían proceder sin autorización. Recuerde que a hoy las partes pueden celebrar acuerdos de colaboración siempre y cuando cumplan los requisitos. Si las eficiencias están dadas, y uno diría que en una circunstancia como la actual, muchas de las eficiencias surgen precisamente de la realidad de mercado a las que están enfrentando las partes. Entonces, habría que preguntarse, ¿el acuerdo genera tal nivel de riesgo? ¿Estamos tan al límite que yo requiero, que no puedo probar las eficiencias tranquilamente, sino requiero apelar a la presunción? Y digamos que si uno ha superado todos esos umbrales, diría, hombre, es solo en ese escenario que uno debería someterse a la aprobación. En otros escenarios, yo tal vez diría que digamos que el costo adicional transaccional de someter el texto del acuerdo a la aprobación de la superintendencia probablemente no arroja un beneficio suficiente en términos de certeza como para recomendarle a los clientes que asuman ese costo. Cada situación es particular. Yo diría, esto que estoy diciendo es una cosa muy general y cada situación es particular, pero lo que yo diría es la puerta general de los acuerdos de colaboración sigue abierta. Lo que cambia aquí simplemente es la obligatoriedad de reportar y la presunción de eficiencia. Yo creo que salvo que uno tenga algún tema particular, yo creo que en el fondo, inclusive para la misma superintendencia y para la carga de trabajo en la que estamos ahora, creo que es bueno reservar este procedimiento de aprobación a casos excepcionales. Dicho lo anterior, creo que es importante reconocer el esfuerzo importante que ha hecho la superintendencia en colaboración, digamos, con la asociación y otros sectores para tratar de responder de una forma innovadora a la crisis. Así que, pero en todo caso, creo que habría que reservarlo para casos muy especiales. Doctor García, y en relación ya entrando a un tema al que hizo referencia la doctora Jimena de la excepción de empresa en crisis, ¿usted considera conveniente que esa excepción se ate de alguna manera, o los criterios para aplicar esa excepción se aten de alguna manera al actual régimen de reestructuración empresarial vigente en Colombia y en concreto a las recientes regulación que acaba de promover la Superintendencia de Sociedades? Gracias, doctor Ibarra. Es una excelente pregunta porque creo que realmente el tema nos abre una ventana importante para hacer cosas innovadoras. Digamos, empecemos por decir qué es la excepción de empresa en crisis o el failing firm defense. De lo que estamos hablando, obviamente, en la primera instancia es una excepción que aplica, y ya lo mencionaba Jimena, la doctora Zuleta, pues, que aplica en el caso del régimen de integración. Y la excepción consiste fundamentalmente en que, como su nombre lo indica, la regla general es que una integración no debe, o va a ser objetada cuando los efectos en el mercado sean tales que se reduzca el nivel de competencia significativamente. La excepción lo que trata de hacer es precisamente decir, hay casos en los que esa regla no aplica. Y la teoría detrás de eso es que en el caso de que una empresa esté a punto de colapsar, es preferible en algunos casos preservar la actividad económica, el empleo, la capacidad de producción, todo lo que involucra una empresa en marcha, aun si se sacrifican en algo los niveles de competencia en el mercado. Lo que pasa es que hasta el momento lo que ha ocurrido es que los requisitos para que efectivamente uno pueda hacer valer la excepción de empresa en crisis son bien exigentes. Y básicamente lo que ha hecho la superintendencia es la crisis financiera quiere decir que si en el curso de un año la empresa va a tener que abandonar el mercado, es decir, estamos realmente a puertas de que la empresa se cierre en una crisis muy seria y que no existe otra alternativa más viable para la recuperación de la empresa que sea menos gravosa para el mercado. Eso quiere decir haber agotado la posibilidad de obtener créditos, que un tercero la compre, que haya refinanciación, que haya intervención estatal, es decir, que requiere que efectivamente se hayan agotado todos los temas. Y por último, que el perjuicio generado por la operación del mercado sea menor o comparable que el que se genera por la salida de los mercados
los activos de la empresa en crisis. Y le doy un ejemplo. Si usted tuviera una empresa que es productora de un bien esencial para el mercado y resulta que sin la adquisición la empresa va a fallar, pues probablemente es mejor mantener la producción. ¿Y de qué nos sirve el régimen de insolvencia como insumo? Lo que pasa es que ahí hay un tema muy importante, es que el régimen de insolvencia ha sido pensado filosóficamente en la supervivencia de la empresa. Y eso como insumo en una situación como la que tenemos actualmente nos puede ayudar mucho. Si usted mira el artículo 9 de la ley 1116, uno mira los criterios de admisibilidad del proceso de reestructuración y lo que le están diciendo es, uno, que haya cesación de pagos, es un requisito medianamente objetivo y es que el deudor esté en incumplimiento de pagos pues más de 90 días, dos o más obligaciones y que representen no menos del 10% del total del pasivo, digamos. Grosso modo, ese es un criterio. Y el segundo es incapacidad de pago inminente, y es que el deudor esté en situación de incapacidad de pago inminente, que quiere decir que haya circunstancias en el mercado o al interior de la organización o estructura que afecten o razonablemente puedan afectar en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones. Fíjense que eso como criterio facilitaría enormemente el acceso a esta excepción, porque si uno piensa que las leyes, la ley de reestructuración está pensada en la supervivencia de la empresa y uno se encuentra con que en la coyuntura actual la superintendencia pudiera flexibilizar de alguna forma y, tema importante, esto no requiere de modificaciones legislativas, la superintendencia lo puede hacer simplemente mediante resolución o resolviendo un caso particular y pronunciándose al respecto. La superintendencia podría muy fácilmente facilitar el camino para que empresas no colapsen. Y ojo que no estoy diciendo en esto que las empresas tengan que estar en proceso de reestructuración. Yo lo que estoy diciendo es que la superintendencia podría simplemente usar como base el criterio, en vez de utilizar el test que tiene en este momento, utilizar como base el criterio de admisión al proceso de reestructuración de la ley 16, que, insisto, tiene como criterio la preservación de la empresa. Entonces creo que esa conexión es muy importante. Bueno, muchas gracias. Quería contarles a los asistentes que no se pongan ansiosos, no se desesperen. Faltan, ya casi llegamos al final. Tenemos dos temitas más que probablemente evacuemos muy rápido y después de eso tenemos unas preguntas muy interesantes que tampoco van a tomar mucho tiempo. Yo creo que estamos en tiempo y pues básicamente tenemos ya casi dos temas. Y tenemos unas 4 preguntas, veo unas supremamente interesantes que vale la pena abordar aquí en el chat y entonces pues pasaremos ya a nuestros últimos 2 preguntas o temas. Yo le diría, doctor Ibarra, si quiere pasemos a la siguiente y la última, tal vez la podemos ceder el espacio para el público que creo que tenemos preguntas interesantes. Perfecto, como quiera, doctor García. Solo quedaría por preguntar, ¿qué otras medidas? Por supuesto, yo también celebro personalmente esta iniciativa de la Super. Yo creo que, por supuesto, hay muchas críticas que pueden hacer y demás, pero yo creo que este es un paso positivo. Creo que esto es importante, creo que el mensaje que se manda es importante y celebro mucho esta resolución. Creo que es un avance en este momento. Pero además de que esto es un avance y que por supuesto toca ir ajustando tuercas y tornillos en la medida en que la crisis se va presentando, que además es impredecible porque esta crisis lleva, yo creo que es la primera que viven todas las generaciones que están hoy sobre la Tierra, la primera vez que vive una pandemia de esta naturaleza. Esto nos ha enseñado en este momento que cada día que nos levantamos estamos ante un mundo totalmente nuevo, con una cantidad de implicaciones totalmente diferentes. Cada semana que pasa tenemos unas circunstancias distintas. Así que yo creo que este esfuerzo es importante y eso implica que toque ir ajustando tuercas. En esa medida, ¿qué faltaría por hacer en este momento? ¿Qué podría complementarse? ¿Qué otras medidas debieran promoverse además de la resolución que ya salió en materia de competencia para hacer frente a, o procurar que el régimen de competencias y desnaturalizarse pueda ayudar a hacer frente a la crisis? Doctor Ibarra, yo le diría varios temas que creo yo que pueden ayudar, algunos que requerirían
si se quiere, intervención por la vía de decreto legislativo del gobierno, pero muchos que la SIC podría resolver, o legislación ordinaria, pero muchos que la SIC podría resolver con tranquilidad. Y lo primero que diría es, en materia de integraciones hay por lo menos 3 medidas que podrían ayudar. Yo creo que lo primero es, construyendo un poco sobre lo que estábamos discutiendo ahora, en materia de integraciones, yo creo que uno podría pensar, inclusive, si en el caso de que se cumpla la excepción de empresa en crisis, uno no podría pensar en que el régimen de control de concentraciones sea posterior y no previo. Y digo, ese tema es importante porque en muchos casos el salvamento de la empresa depende de la rapidez con la que uno se pueda mover. Y si uno se va a tomar 10, 6, 8, 10 meses en un proceso de aprobación, probablemente ya en ese momento la empresa no pueda sobrevivir. Eso requeriría efectivamente de intervención a nivel legislativo, bien sea vía decreto legislativo o vía ley ordinaria, porque en la ley actual habla de un procedimiento previo. Lo segundo que podría uno ocurrir y es la modificación de los supuestos objetivos para el trámite de integraciones. Y en eso, pues actualmente el artículo 9 de la ley 1340 establece tanto un supuesto objetivo como un umbral para acceder al régimen de notificación. Y yo lo que diría es, de pronto en estas consideraciones uno podría pensar en elevar el umbral. Eso requeriría fundamentalmente, pues digamos, la superintendencia podría fijar el monto en salarios mínimos, así que eso podría ser una cosa que podría hacer la superintendencia sin concurso de terceros. Para modificar el umbral de notificaciones, efectivamente se requeriría intervención legislativa, pero también podría ayudar a reducir, digamos, a permitir que muchas empresas puedan acceder al régimen de integraciones sin necesidad del procedimiento previo. Otro tema que me parece muy importante y que no he visto en los decretos que ha sacado el gobierno, ha habido muchas modificaciones al régimen de insolvencia, pero el régimen de insolvencia parte de un supuesto, y es que quien se queda con la compañía, si es que ese es el caso, es el acreedor, ¿sí? O eventualmente podría ser que el gobierno intervenga. Pero la verdad es que se está obviando un mecanismo de salvamento muy importante, que es el competidor salvador. Yo creo que en el régimen de insolvencia debería incluirse que en todos aquellos casos en que una empresa ya admitida el proceso pueda ser rescatada o la mejor opción de rescate sea la adquisición por parte de un competidor, creo que debería en ese caso obviarse, volver el régimen de control de concentraciones de aprobación posterior sin la posibilidad de objetar la transacción, solo con la posibilidad de incluir condicionamientos con el fin de promover que efectivamente haya certeza sobre que la transacción, el acuerdo de reestructuración, se va a poder firmar. Y por último diría yo, obviamente yo creería que en estos casos, ya lo han mencionado el doctor Miranda y la doctora Zuleta, yo creo que el uso creativo y ambicioso de la excepción de bloque puede ayudar en mucho para efectos de la aprobación de acuerdos de colaboración. La realidad es que cuando uno mira el artículo primero del decreto 302 de 1964, lo que está cubierto por el decreto son sectores amplísimos de la economía. Está el proceso de producción y distribución de bienes destinados a satisfacer las necesidades de la alimentación, vestido, sanidad y vivienda de la población colombiana. Ahí hay un cúmulo enorme de industrias. Y además de eso está la producción y distribución de combustibles, la prestación de los servicios bancarios, educativos, de transporte, de energía eléctrica, acueductos, telecomunicaciones y seguros. Fíjese que solo ese abanico de alternativas, sin necesidad de excepciones especiales, sin necesidad de acudir a la que cubre el sector agrícola, permitiría una aplicación creativa por la SIC directamente para que se aprueben acuerdos de colaboración muy rápidamente, sin que de otra forma serían considerados anticompetitivos. Así que creo que con los antecedentes que ya tenemos, tanto en el sector agrícola como el que se mencionó ahorita, el sector de la construcción, ese sería un paso que podría dar la SIC, insisto, ambicioso y creativo, para permitir acuerdos que de otra forma serían restringidos. Bueno, muchas gracias, doctor García. Yo creo que entonces con esto hemos terminado las exposiciones. De nuevo, este es un tema que es muy dinámico y probablemente si hiciéramos una charla de esto cada semana tendríamos unos muy nuevos asuntos que tratar y que discutir. Aquí he visto unas preguntas supremamente interesantes y comenzaríamos de pronto por aquella relativa
a la significatividad. No sé si el doctor Miranda quiera contestar esa pregunta, ¿no? Si quiere, doctor Miranda, ¿usted ya la vio o quiere que la leamos? ¿Qué dice la pregunta, doctor Ibarra? Mire, la pregunta es la significatividad. A ver, un momentico, aquí la ubico. Ah, sí, ya la vi, de Lilian Rodríguez. ¿Cómo Sí. hacer un análisis económico del derecho para saber cuáles investigaciones abrir? ¿Cómo determinar la significatividad? Podría decirse que la SIC prevaricaría si no investiga todas las conductas. Son inquietudes súper interesantes que Lilian nos plantea, y yo pues quisiera poner, voy a abrir aquí en un segundito, con la venia suya, doctor Ibarra, voy a proyectar mi pantalla. Y aquí tenemos el artículo 3º de la ley 1340 del 2009, que nos dice propósito de las actuaciones administrativas. Este artículo modificó el numeral primero del artículo 2º del decreto 2153 y nos dice que el propósito de las actuaciones administrativas es velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia, atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieran implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. No es más lo que trae la normativa. Nos dice que la superintendencia debe investigar las conductas que sean significativas. Es el principio que se denomina en el derecho de la competencia principio de minimis, porque la autoridad de competencia es una autoridad en Colombia de alta policía administrativa que protege el principio constitucional de libre competencia económica a través de investigaciones administrativas en las cuales está protegiendo el interés general de la comunidad y no el interés particular de nadie, porque de hecho la superintendencia primero puede abrir las investigaciones de oficio o por denuncia, y en segundo lugar no se pronuncia nunca sobre la indemnización de perjuicios, porque esa es una materia jurisdiccional, sino que simplemente dice si hubo una infracción al régimen de competencia o no. Si lo hubo, entonces prohíbe la conducta y procede a imponer una sanción y a ordenar la publicación. Más o menos eso es lo que hace la autoridad de competencia. Pero es una protección de carácter general. Cuando se viola el régimen de libre competencia, se supone que los afectados son todos. Entonces, pues la ley también establece que esa función tan importante de intervención ex post de la autoridad de libre competencia es una función que solamente se debe ejercitar cuando realmente lo amerita, cuando la conducta está afectando una proporción de la población. Y ahí entonces, pues venimos, Lilian, a analizar cuáles son los casos que existen. Y hay casos súper interesantes. Nosotros tuvimos un caso en el que trabajamos con el doctor Ibarra, en el cual los ingenios azucareros denunciaron a dos gremios de productores de caña que se llamaban o se llaman Procaña y Azucari, porque hacían una desvergonzada pues anuncio de unos boicots y de un cartel de productores en contra de los ingenios, y sacaban por el periódico las reuniones y decían que a tal ingenio no se le debía vender caña y tal, y los ingenios azucareros que estaban investigados por otras cosas de libre competencia, pues denunciaron de manera repetida hasta que finalmente la superintendencia abrió la investigación. Y en la decisión de esa investigación de Procaña y Azucari, se dice que procede a hacer la investigación o procedía a hacer la investigación, puesto que esos gremios de Procaña y Azucari acumulaban más del 20% de los proveedores de caña de azúcar. Entonces nos dio un parámetro, o sea, el 20% lo consideró, más del 20% lo consideró significativo. Hubo un análisis de significatividad en ese caso. Por el otro lado, tenemos un caso contra Holcim,
en el cual Holcim le terminó una distribución en Medellín a un distribuidor que se llamaba Colcementos. No me acuerdo si era exactamente Colcementos o no, pero bueno, algo de cementos. Y ese distribuidor entonces denunció a Holcim por prácticas restrictivas, abuso de la posición dominante, etcétera, etcétera. La superintendencia abrió una investigación preliminar. La superintendencia llevó a declarar en esa investigación preliminar al presidente de Holcim, hizo visita administrativa, hizo de cuanta cosa y finalmente sacó una resolución diciendo que ahí podía haber muchas cosas desde el punto de vista jurídico, contractual o lo que fuera, pero que no le iba a abrir una investigación de prácticas restrictivas de la competencia a Holcim, porque Holcim tenía en el mercado relevante que definió la superintendencia, que era el de Medellín, pues donde está naturalmente Argos, Holcim tenía menos del 5% de participación de mercado. Entonces tenemos dos extremos. El 20% de participación del mercado fue en una oportunidad suficiente y el 5% fue insuficiente, menos del 5% fue insuficiente. No había significatividad. Pero claro, toda esta doctrina desarrollada por la superintendencia se viene a ir al traste completamente cuando la superintendencia realiza la primera investigación y ahora la segunda relacionada con el tema del factoring. En el tema del factoring, lo que pasa es que el Estado colombiano desarrolló dos COMPES, desarrolló una reforma del Código de Comercio para decir que constituye una práctica restrictiva de la competencia el impedir la libre circulación de las facturas. Y entonces, pues... Doctor Miranda, perdón, nos quedan 10 minutos. Sí, investigó varias empresas y que naturalmente representaban un 0.00 no sé qué del mercado del factoring. Y sin embargo dijo que por la importancia que tenía el caso, entonces pues había significatividad. Entonces es un tema que naturalmente es materia de análisis y de doctrina y del pronunciamiento tal vez jurisprudencial de nuestras cortes. Muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta que se refiere al tema de los incremento de los precios y se pone ejemplo el tapabocas que vale 1.000 y se sube a 10.000. ¿Alguien quiere abordar esa pregunta o podemos hacer el doctor Alejandro? Breve, porque tenemos 8 minutos. Gracias, doctor Ibarra. No, muy brevemente voy a decir, la realidad es que en Colombia tenemos, en términos generales, hay un régimen de control de precios para ciertos bienes, los medicamentos ya están ahí, y bajo la pandemia el gobierno lo que ha hecho es establecer un régimen de monitoreo de precios. Esos son dos regulaciones especiales, pero además de eso existe una facultad para la Superintendencia de Industria y Comercio que no depende de esas dos facultades de iniciar investigaciones por precios inequitativos. Y la SIC lo que ha estado haciendo, efectivamente, en este momento, en los casos de incrementos de precios como consecuencia de la pandemia, ha sido abrir investigaciones por precios inequitativos. Y ya ha abierto dos investigaciones. Una en relación con equipos de protección personal en términos generales y dijo, mire, los incrementos injustificados de precios de entre el 8 y el 12% dan para que esto califique como precio inequitativo. Y en el caso de geles antibacteriales, dijo, hombre, el incremento a cerca de 40.000 pesos por los geles antibacteriales da para precios inequitativos. Entonces, la respuesta corta es que hay un mecanismo de control que está utilizando la Superintendencia de Comercio, que va a tener, digamos, desarrollos, yo creo, después jurisprudenciales y demás, porque efectivamente hay mucho ahí que es cuestionable o que es sujeto de controversia, dada la naturaleza, digamos, de la economía colombiana, que es una economía de libre mercado por mandato constitucional, donde no hay control estatal sobre la economía. Pero hay un instrumento y efectivamente se está utilizando y la SIC está haciendo su tarea de iniciar las investigaciones del caso. Así que yo creería que esa es la vía y obviamente el gobierno también todavía tiene la facultad de, en esas listas de productos en los que ha indicado que está sometido a monitoreo de precios, el gobierno todavía podría ordenar un control de precios. Bueno, hay otra pregunta muy interesante y es la relativa a los subsidios. Dice, en Europa hay subsidios para muchos sectores como los agrícolas. ¿En Colombia se podría dar estos subsidios sin que afecte la libre competencia?
Yo podría de pronto dar una puntada en eso, salvo que alguien más quiera darla, ni más faltaba. No, eso es para el moderador, claramente. Bueno, mira, esta es una discusión que se ha dado y de hecho las ayudas han sido el dolor de cabeza de la OMC desde el año de 1948. La OMC nunca pudo con ese tema. ¿Por qué? Porque claramente toda medida de intervención del Estado, absolutamente toda, afecta a la neutralidad del campo de juego. Toda, no hay una que no. La pregunta es si se justifica y cuándo un valor está por encima de la competencia. La competencia no es un fin, no es un dogma en sí mismo. Y de hecho el sector agrícola es una excepción establecida por la ley. En el tema de los subsidios, por supuesto, los subsidios rompen el campo de juego. Pero aquí tiene la connotación más importante, es la connotación en el escenario de la competencia internacional. La OMC ha dicho, si un país quiere dar un subsidio, ese subsidio tiene que ser no discriminatorio. Me explico, no puede ser específico. Un subsidio es específico cuando necesariamente discrimina actividades. El típico ejemplo de esos subsidios están rotundamente prohibidos por la OMC. Un ejemplo de ese subsidio es el subsidio que se dé dependiendo del desempeño exportador. Cualquier tipo de ayuda del Estado, sea una devolución de impuestos, sea una ayuda financiera, sea incluso comprar bienes a un precio diferencial que distinga la actividad de exportación, una exención de impuesto a la renta como la que tenía, por ejemplo, las zonas francas, que era solo para los exportadores, ese subsidio está prohibido. Si el subsidio es igual y no prohíbe entre exportación y doméstico, la obligación es que los países no, es decir, los países pueden dar el subsidio, pero tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para contrarrestar los efectos nocivos en los demás socios comerciales. Hablando de política de Estado, hablando de política agrícola, no hay país en el mundo que no tenga ayudas al sector agrícola, que no tenga cuotas, porque el objetivo en el sector agrícola es estabilizar, y ese nivel de estabilización para lograr la autosuficiencia alimentaria y el ingreso de los agricultores está siempre en todos los países por encima de la libre competencia. Eso es lo que yo les podría decir. Básicamente, eso es un tema muy complejo, muy interesante, sobre el que hay mucho debate, y les digo que es tan complejo que es el que ha puesto en jaque en la OMC desde el año 48. La OMC no ha podido armonizar ese tema y hay estudios que dicen cómo si los subsidios del sector agrícola se eliminaran, las ventajas competitivas dieran un viraje de 180 grados en el mundo. Eso es lo que yo les puedo decir brevemente. Tenemos otra pregunta que no sé si la quiera contestar la doctora Jimena, y es, ¿qué pasa cuando los distribuidores se ponen de acuerdo en sí para fijar un precio estilo cartel? Los distribuidores, ¿qué pasaría con eso? Eso dice aquí, ¿cómo se combatiría eso? ¿Eso afecta a la competencia? ¿No la afecta? Etcétera, etcétera. Entonces, no sé si la doctora Jimena quiera responder esa pregunta. Sí, yo creo que, pues si los distribuidores compiten entre ellos, claramente es una, pues es un acuerdo de precios, es un acuerdo de precios violatorio de la ley. Listo, se podría decir que es un cartel. Tenemos 3 minutos todavía y podemos, yo creo que preguntar una nueva, hacer una nueva pregunta, una pregunta adicional. Aquí dice Vladimir Gómez, dice, hay toda una parafernalia alrededor del régimen de competencia. Del régimen de competencias, dice, hay toda una parafernalia alrededor del régimen de competencias entre empresarios, industriales, agroindustriales, ganaderos, comerciantes, que generalmente favorecen a los mismos. Pero la pregunta es, ¿por qué no se han tenido en cuenta para involucrar a los destinatarios finales de esos productos, que es el público general, especialmente las clases más vulnerables en esos acuerdos? Se puede hablar de una crisis de la empresa, cualquiera que ella sea, cuando a través de la historia han sido favorecidos por todos los gobiernos de turnos con reformas tributarias, laborales, préstamos blandos de los bancos, leyes concesivas de todo tipo de prerrogativas, leyes de insolvencia, y a pesar de todas esas garantías, estos gremios se inclinan por una relajación en el abuso de los precios cada vez más descarados, y esto sin contar con la evasión de impuestos. Yo veo que aquí de nuevo la duda que hay es cómo los
los agentes económicos propician el incremento de precios. Y no sé quién quiera contestar esa pregunta. O yo lo que diría aquí para ponerle, concretar este tema es a lo que se acaba de referir el doctor Alejandro. Miren, hay dos temas. El uno, por supuesto, se supone que la competencia tiene el control de los precios, pero en una época de crisis, de nuevo, hay desfases en los mercados y hay que distinguir cuándo realmente hay precios abusivos y cuándo ese incremento excesivo de precios depende precisamente de las fuerzas del mercado. En esos casos, el Estado debe intervenir y, como decía el doctor Alejandro, yo creo que lo adecuado es establecer controles de precios temporales en los bienes que son sensibles para garantizar el acceso de esos bienes por parte de las clases más favorecidas. Paralelamente se pueden tener en cuenta cosas similares como la vigilancia de precios y demás. De resto, pues ya lo demás y lo que va más allá ya es un modelo, ya tiene que ver con un modelo político, un modelo económico, y eso pues ya, por supuesto, trasciende mucho más allá las leyes de la competencia. No sé si los panelistas, mis queridos colegas, tienen alguna otra anotación o precisión que hacer, pero de antemano les agradezco su generosidad y su deferencia en habernos acompañado aquí en este panel. La doctora Jimena siempre con sus apuntes y sus comentarios tan sensatos, lo mismo el doctor Alejandro con su visión pragmática de las cosas, y pues el doctor Miranda además con todo el dominio académico que tiene además de estos temas. Les agradezco muchísimo, creo que ha sido un panel de lujo. Por supuesto, de nuevo, estos son temas muy complejos y los invitamos a nuestra próxima charla. Claudia, no sé cuál es la fecha y demás. Gracias, Gabriel. Sí, señor. Gracias a Legis, por supuesto, por todo el apoyo y toda la organización. Creo que es un asociado de lujo y estamos muy contentos. Muchas gracias. Y a nuestros asistentes también, muchas gracias. Sí. Efectivamente, gracias a todos, gracias a la asociación, gracias a los asistentes. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. La próxima reunión virtual de la asociación la tendremos el próximo jueves, 11 de junio a las 5 de la tarde. Les pondremos toda la información en nuestras redes sociales para que estén en contacto. Muchas gracias. Muy bien. Y buenas Muchas noches. gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.